Estoy sin poder compartir, mi estimado. Ahora sí. Ya, ¿logran ver ahí? Sí, amén. Ya. Vamos a ver, hoy día va a ser una clase dinámica, ¿eh? Una clase rápida, porque vamos a ver algo que en mis tiempos no me enseñaron y que ha sido también una construcción que he hecho sobre lo que son los materiales que nosotros ocupamos para estudiar. Y quiero comenzar a ver, yo hace algunas semanas tuve ahí una diferencia con una importante librería cristiana, ¿ya? No voy a decir el nombre, pero una librería muy conocida a nivel latinoamericano. Y yo los molestaba, y yo hacía una crítica porque gran parte de su literatura, que tenían ellos a la vista, los libros que colocaban así como más llamativos, eran de teología cesacionista y calvinista. Entonces, yo reclamé por eso, pero fue un reclamo honesto. Yo compro harto libro, compro harto. O sea, no, soy un buen cliente de esa librería, pero hice una crítica que es razonable. Y por ahí vinieron algunos y me atacaron por eso y no, y en mala actitud igual. O sea, yo creo que no entendieron. ¿Y por qué digo eso? Porque la mayoría de las personas aquí en Chile, la mayoría de los hermanos, dice que más del 80% de los evangélicos en Chile son pentecostales, en el sentido de que somos personas que creemos en el continuismo, que los dones siguen vigentes para este tiempo. Y no solamente los pentecostales creen en eso, sino también hermanos de otras tradiciones también están de acuerdo en que Dios sigue obrando milagros en este tiempo y que uno vea libros cesacionistas es como raro. Yo diría que la mayoría de los cristianos creen que Dios es soberano y el Espíritu Santo también lo es porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces Él obra cuando quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere. Eso creo que estamos de acuerdo. Entonces, cuando yo iba a la librería, me encontraba con el siguiente problema. Encontraba libros de corte neopentecostal. No sé si usted entiende el concepto neopentecostal. Libros que hablan acerca de la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, yo declaro, yo decreto, y algunas enseñanzas que están como en un extremo. Ellos no se les considera pentecostales clásicos, sino se les considera neopentecostales una, y hay algunos errores ahí doctrinales un poco complejos. Y en el otro extremo está la literatura cesacionista, muy enfocada también a lo que es el tema del calvinismo. Entonces, ¿cómo elegir una buena literatura que nos sirva, que nos sea útil? Y yo conocí, y voy a contar una pequeña experiencia para que vayamos contextualizando esto. El año 2000, 2001 aproximadamente, estamos hablando más, 20, 22 años, 23 años, eh, una denominación estadounidense se iba a venir a Latinoamérica. Ellos hicieron un estudio para instalarse con misiones en Latinoamérica. Pero ellos se dieron cuenta que Latinoamérica era ya un continente que había sido fuertemente evangelizado. ¿Y evangelizado por quién? Por los hermanos que salen a la esquina, hacen el punto de predicación, hacen el llamado. Nosotros sabemos, conocemos la historia porque Chile también es un país muy cristiano en ese sentido. Entonces ya había sido evangelizado y crecía, incluso en Latinoamérica sigue creciendo el cristianismo, el mundo evangélico. Pero ellos se dieron cuenta de un detalle, de que aunque haya sido bastante evangelizado, nosotros teníamos problemas con el estudio de la palabra, el tema teológico. O sea, había mucho desconocimiento y eso también se debe a una falsa dicotomía. ¿Qué es lo que es una falsa dicotomía? Es una confrontación de dos ideas que parecen que son diferentes, pero no lo son. Y la falsa dicotomía decía que si usted estudia mucho la Biblia, usted se va a enfriar. ¿Usted escuchó alguna vez o no? La letra mata, descontextualizando ese texto que no tiene que ver nada con el estudio de la Biblia, sino tiene que ver con la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento. A eso se refiere. Pero la letra mata. Y yo fui parte también de esa generación siendo un adolescente. Yo escuché más de alguna vez desde el púlpito enseñando eso. Pero eso es una enseñanza incorrecta porque la Biblia nos invita a ser personas instruidas en la palabra, conocedoras de la misma, y que la debemos manejar con inteligencia, debemos manejarla de forma correcta, pero al mismo tiempo podemos ser llenos de la presencia de Dios.
Entonces, por esta falsa dicotomía, el pueblo, en general el pueblo pentecostal, especialmente latinoamericano, fue muy malo para estudiar. Y ahora eso está cambiando, damos gracias a Dios. Yo sé que hay muchos de ustedes que vienen de congregaciones que son pentecostales y yo doy gracias a Dios por esa preocupación. También nuestro hermano Patricio, que ha sido alguien que ha estado ahí incentivando esto. Pero estos hermanos finalmente no se vinieron. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Dedicaron fondos, pusieron dinero, ahí los hermanos de Estados Unidos, porque eran de allá, y enviaron bibliotecas. Eran cajas con libros, que era una biblioteca pastoral completa. Y nosotros fuimos acá, me tocó ir a Chillán, y ahí se hizo la presentación, y era una caja más o menos como con unos 50 libros de haber sido. Algunos libros muy, muy buenos. Y alguno tenía que pagar, pero tenía que pagar poquísimo. En esos años eran como 50.000 pesos. Ahora serían como 200.000 pesos, pero la caja valía mucho, mucho más. Y saben, mis hermanos, que varios de esos libros eran de corte cesacionista. Y yo me di cuenta que algunos hermanos empezaron a leer esto. Y como no tenían preparación teológica previa, ellos empezaron a absorber estas doctrinas y terminaron creyéndolas. Y yo aprendí algo con eso. Uno, mis hermanos, es lo que lee. Uno es lo que ve. Si usted está escuchando muchos predicadores de cierta doctrina, tarde o temprano esos predicadores a usted lo van a influenciar. Y saben que eh, nosotros o las personas que trabajamos en el ministerio tenemos algo que se llama dentro del contexto del estudio, manejamos lo que se llaman los metarrelatos. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros tenemos una cosmovisión, una forma de ver la Biblia que se da porque nosotros hemos leído la Biblia, por lo menos sucede que nosotros hemos leído ya un par de veces o por lo menos unas varias veces la Biblia, a veces en forma inconsciente, pero como la leemos constantemente, estamos habitualmente leyendo. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son los contextos de qué trata, por ejemplo, tal libro o de qué trata el Nuevo Testamento. Nosotros ya manejamos eso, pero mucha gente no lo hace. Entonces esa gente se acerca a la teología sin tener ningún conocimiento, muy poco, y esas personas son fáciles de convencer en otro tipo de teologías que no tienen nada que ver con su herencia o lo que es su propia denominación. Entonces, nos encontramos con ese problema. La gente va a la librería y en la librería le venden o material que sea de un extremo o del otro extremo y cuesta encontrar teología sana, o por lo menos teología que se acomoda a lo que es nuestra forma de entender nuestra fe. Entonces, vamos ahora a ver, a resumir, después vamos a empezar a hacer una consejería sobre esto, por decirlo de alguna manera. Y estamos primero viendo cuáles son los contextos de estudio. Eso ya lo revisamos en las clases anteriores, pero sigamos viendo esto porque, para entenderlo, hay un contexto que es literario, ¿no es cierto? Que se refiere a los versículos y capítulos que rodean un pasaje bíblico. O sea, ustedes cuando vayan a estudiar tienen que considerar que el versículo no está solo. Es más, cuando usted saca un versículo de su contexto, usted puede hacer cualquier doctrina y alguna que no tiene nada que ver con la Biblia. Las sectas, las sectas, mis hermanos, salen de pasajes mal contextualizados. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Contexto histórico. Considere las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales en las que se escribió un texto. Hay que considerar que cada uno de los libros que componen la Biblia fueron escritos en contextos que son diferentes a los nuestros, que estaban en una cultura, por ejemplo, la cultura semítica, una cultura que es propia de Oriente Próximo y que en muchos casos no tiene nada que ver con nosotros. O sea, culturalmente ellos son muy diferentes en varios aspectos. Entonces, entenderlo, entender por qué las dinámicas que se daban, los temas sociales, por qué el rol de la mujer, de los niños dentro de la sociedad, el rol por qué se permitía la esclavitud, por qué se permitía la poligamia, por ejemplo, cada uno de esos datos son relevantes al momento de uno estudiar la palabra y entenderla. También tenemos el contexto cultural. Este tipo de contexto abarca las costumbres, valores, leyes y normas de la sociedad en la que se desarrollaron los eventos o se escribieron los textos. Hay que considerar que la cultura, o en este caso el contexto cultural del pueblo de Israel, ellos tenían una amalgama entre la parte religiosa y la parte política. O sea, para ellos tenían mucho que ver las dos cosas. Y sus leyes tenían que ver con aspectos religiosos. En el caso nuestro no, porque nosotros somos un estado laico.
Entonces está aparte, lo que son las leyes tienen que ver con aspectos de la sociedad y no tienen que ver con aspectos religiosos. Pero, por ejemplo, ahora hay países en Oriente Medio que ellos se rigen por temas religiosos y es muy complicado. O sea, el otro día miraba que una joven que no estuvo usando esta protección que tiene que llevar, la golpearon, la azotaron porque ese era el castigo para quienes no llevaban ese velo que se exigía. Y eso es un tema cultural que es propio de ellos. También hay un contexto gramatical. Este se centra en el lenguaje original del texto, analizando la estructura gramatical, el significado de las palabras y cómo se relacionan entre sí. Lamentablemente, en Hermenéutica 1 nosotros no alcanzamos a ver esto, el contexto gramatical, porque significa conocer un poco de griego o conocer griego y conocer hebreo. Entonces, esto habitualmente se ve en Hermenéutica 2, que está para grado de bachiller o de licenciatura, dependiendo de la institución. Pero el contexto gramatical tiene que ver con lenguas, ¿ya? ¿Y qué es lo que significaba esa palabra en el original? ¿Cuál era el real significado? Es que consideráis que los griegos, por ejemplo, tenían otros tiempos verbales, igual que los hebreos, tenían otros tiempos verbales diferentes a los nuestros. Y también un contexto teológico, que examina cómo un pasaje específico se relaciona con el conjunto de enseñanzas teológicas de la Biblia. O sea, hay que tener cuidado porque si el pasaje o la interpretación que nosotros le estamos dando contradice todo el resto de la Biblia, nosotros estamos interpretando mal teológicamente ese pasaje. Así que hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia no se contradice. Herramientas del intérprete de la Biblia. En este caso, ustedes son intérpretes de la Biblia. Las herramientas del intérprete de la Biblia son los recursos, métodos y habilidades que se utilizan para realizar una correcta interpretación del texto bíblico. Estas herramientas permiten al lector profundizar en el significado del texto, entendiendo su contexto histórico, lingüístico, teológico y literario. A continuación, se describen las principales herramientas que debe manejar un intérprete bíblico para llevar a cabo una exégesis más precisa, más fiel al mensaje que originalmente la Biblia, la Escritura nos quiso entregar, ¿ya? Considere que las herramientas que usted consiga son inversiones. Ese es un tema importante. O sea, si usted va a comprar un libro, mire, hay varios tipos de libros. Hay libros que son devocionales, que son libros como para leer. No son libros, son libros que habitualmente uno lee, después no los vuelve a ocupar. Pero los libros que son de estudio, esos libros uno los vuelve a recurrir siempre a ellos. Uno está constantemente yendo, revisando, sacando información. Entonces, hay que verlo como una inversión. ¿Ya? Porque este servirá para el estudio de la palabra y probablemente, lo más probable es que lo use por varios años. Yo aquí tengo libros ya hace 30 años que los tengo acá y los sigo ocupando. Y tengo algunos libros que también he adquirido que son antiguos. Mire, hermano, yo tengo libros de 1830 y tanto, así que saque la cuenta, libros casi con 200 años tengo acá. Así que por ahí hemos tratado de invertir y también hemos tratado de hacer una pequeña colección de libros de ayuda, de Biblias, coleccioné yo Biblias muchos años. Herramientas para el contexto literario. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando esto? El contexto literario se refiere al análisis de un pasaje dentro de la estructura más amplia del texto bíblico. Para realizar este paso se requiere un elemento básico, obviamente la Biblia. Primero tenemos la palabra, ¿ya? Después tenemos una frase, la palabra está dentro de una frase. La frase es parte de una oración. La oración es parte de un párrafo y el párrafo es parte de una sección. Y la sección es parte de un libro de la Biblia. Y ese libro es parte de un conjunto literario. Por ejemplo, si nosotros, voy a colocarlo acá por el tema de Juan. Hay una palabra en Juan que es parte de una frase, eso es parte de una oración, parte de un párrafo, parte de una sección del libro de Juan. Y el libro de Juan corresponde acá y después está dentro del conjunto literario que se refiere a los evangelios. Y después esto está dentro del Nuevo Testamento y eso está dentro de la Biblia. Entonces, aquí nosotros entramos a ocupar un término que se llaman los círculos de contextos, ¿ya? Que son estos, y estos son los contextos inmediatos. O sea, si nosotros estamos estudiando un párrafo, tenemos que leer la sección anterior y la posterior. O sea, preocuparnos de que los contextos son los que están al lado, o sea, antes y después, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre les recomiendo cuando hagan algún tipo de estudio o predicación de 1 Corintios 12 o 13 o 14, que lean completo, porque eso es toda una sección completa. O sea, 1 Corintios 12, 13 y 14 trata acerca de los dones espirituales. O sea, cuando se estudia, se trabaje, se tienen que tomar
completo los tres para entender bien los contextos. Sigamos. Ahora vamos a ver cuál es la herramienta básica que nosotros necesitamos. Una Biblia, ¿no es cierto? Eh, y quiero saber, ¿qué Biblias ocupan ustedes? Me imagino que la mayoría están ocupando Reina Valera 60, ¿sí? ¿Alguien ocupa otra versión más que me pueda decir? La ¿Otra versión, versión? la versión al ¿Cuál? día ocupo yo, la versión al día y la NBI. Ya, Y la NBI. NBI también, Pastor, en algunas oportunidades, pero por lo general la Reina Valera. Ya. ¿Alguna otra versión? Ya. Ustedes saben que hay hermanos dentro de nuestras comunidades que creen que la Biblia fue escrita en Reina Valera 60, en español y español antiguo. Hay hermanos que, pero lo creen así. Ellos están, pero seguro que la Biblia fue escrita en Reina Valera 60 y que ni siquiera una coma se ha cambiado. Pero la Biblia fue escrita en otros idiomas. Y la Reina Valera, a mí personalmente, es una traducción que me gusta mucho. Es más, les voy a confesar algo. Mis devocionales, mi vida en relación a como yo medito la palabra, lo hago en Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, yo estoy con eso, los textos los tengo aquí memorizados y los tengo asimilados, y cuando yo recuerdo la palabra, lo recuerdo en Reina Valera 60. Entonces, tiene que ver con contextos. Pero existen otras versiones, y algunas muy buenas. Estamos hablando de traducciones. Disculpe, el término correcto es traducción. Existen varias traducciones. Y cuando uno se acerca a la palabra, es bueno que uno lea más de una traducción. ¿Por qué es importante leer más de una traducción? Porque nosotros nos damos cuenta que hay palabras que probablemente no estén bien traducidas, o que en el caso de Reina Valera 60, como es un español más antiguo, cueste que lo entiendan. Y también hay otro problema, que a los jóvenes les cuesta el lenguaje de la Reina Valera 60. Vosotros estuvisteis en otro tiempo y este español eh, les cuesta a ellos digerirlo. Entonces, vamos a hablar de Biblia, ¿ya? Y vamos a hablar de tipo de Biblia. Y yo les voy aquí a mencionar algo. En general, no hay malas traducciones de la Biblia. Estoy hablando en lo general. En lo particular, sí hay algunas que son mejores que otras. Y hay quizá unas par de versiones que definitivamente yo las descarto porque creo que no van o tienen un interés particular en quizás afirmar alguna doctrina. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. A ver, ¿de quién es esa versión? ¿De quién es esa traducción? La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. A ver si Del Testigo de testigo de Jehová. Jehová. ya lo es. Esa no, descártela. Esa es una mala traducción, porque es una traducción que está condicionada al arrianismo que ellos tienen y por lo tanto eso es lo que busca proyectar. Así que vamos a mirar porque yo creo que aquí esto les va a gustar y les va a ser útil, ¿ya? Vamos, por enfoque y traducción, vamos a ver primero por enfoque, por confesión religiosa y por tipo de audiencia. O sea, primero por enfoque y traducción, tenemos las traducciones que son literales, que son apegadas lo más posible al texto, aunque igual tiene que adaptarse al español, recordemos que son idiomas diferentes. Por ejemplo, tenemos la Biblia textual o BTX, la Biblia de las Américas, la Reina Valera. Estas son traducciones que son bien literales, o sea, que uno la lee y se parece bastante al original. Eso en pocas palabras. Pero también hay traducciones que son más dinámicas. ¿Qué significa que sean dinámicas? Que buscan que el lenguaje sea lo más similar al lenguaje actual, que sean más fáciles de entender por las personas que lo leen. Por ejemplo, tenemos la Biblia Dios habla hoy, la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. A mí personalmente me gusta mucho la nueva traducción viviente, ¿ya? Es una traducción que me parece muy interesante, muy clara. Mi hijo ocupa esa, mi hijo menor ocupa la NTV y él la encuentra bastante clara de comprender. Pero también existen traducciones que son parafraseadas. ¿Qué significa que sea parafraseada? Que trata de repetir lo mismo, pero no las mismas palabras. Pero es parafraseando, eso es como traduciendo para que quede más claro. Por ejemplo, está la Biblia de lenguaje sencillo o la TLA. Miren, la traducción del lenguaje actual, la TLA, no es una buena Biblia de estudio, es una buena Biblia para evangelizar, pero yo no la recomiendo mucho para el estudio, ¿ya?
igual la puede ocupar, pero es una Biblia más para evangelizar. Ahora vamos por confesión religiosa. Tenemos las protestantes o evangélicas, si usted le quiere llamar, las Reina Valera. Y las Reina Valera son muchas, muchas. Yo aquí debo tener como 30 Reina Valera diferentes. Imagínense, Reina Valera, empecemos de la 1909, 1954, 1960, 1977, 1985, 1990, 1995, Reina Valera 2000, la Reina Valera actualizada, Reina Valera Gómez, Reina Valera revisada, y empezamos, y hay otras más. O sea, la Reina Valera ha sido muy trabajada. La que más conocemos nosotros es la Reina Valera 60. Pero fíjense que costó mucho en algunos círculos que entrara la Reina Valera 60, porque ellos todavía están con la Reina Valera 1909. Entonces, en un principio resistieron mucho porque no les gustaba la traducción que traía la Reina Valera 60. No sé si ustedes han visto alguna vez una Reina Valera 60, por ejemplo, cuando comienza dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. No dice creó, dice crió. Mire qué interesante. Tenemos también la NBI, la NTV, la LTA, la Mundo Hispano, la Biblia de las Américas, la ve todos. También hay versiones católicas y no las subestimen, porque hay versiones católicas muy buenas, pero también hay algunas que son más o menos nomás. Por ejemplo, la Biblia Cántaras Iglesias, que es una Biblia muy técnica que ocupan dentro de la Academia Católica, la Torre Samat, que es una Biblia antigua, es preconciliar, que se le llama, la Biblia de Jerusalén, que es de la Desclée de Bronner, es una Biblia también la más ocupada, diría yo, dentro de los estudiosos católicos, la Nacarcalunga, que es una clásica, la Latinoamérica, o sea, la Biblia latinoamericana, la del Peregrino, que es de Alonso Choquel. Entonces son Biblias católicas. También hay Biblias interconfesionales. ¿Qué significa eso? Que son hechas tanto para evangélicos como para católicos. Tenemos la Dios habla hoy y viene con los libros que se llaman deuterocanónicos, ¿ya? O apócrifos, como le dicen algunos, deuterocanónicos, ¿ya? La BTI, la Biblia Ecuménica, y también hay otras traducciones, por ejemplo, la traducción la Biblia Kadosh, que es una Biblia muy enfocada para el movimiento de raíces hebreas. Y ahora vamos a ir por el tipo de audiencia, para quienes están. Tenemos las Biblias de estudio, que son Biblias que puede ser, por ejemplo, una Reina Valera 60, pero viene con comentarios. Y aquí quiero escucharle a ustedes. ¿Qué Biblia de estudios ocupan? ¿Quién tiene Biblia de estudio? ¿Y qué versión están ocupando? Eh, si alguien me puede ir diciendo. Vida plena, pastor. Vida plena, excelente, una Biblia muy buena. Usé por tiempo Yo la tuve Diario una Vivir. Thompson. Mi Ah, hermano José primero. sí. Estudié por tiempo con la Diario Vivir y ahora acabo de comprarme la Thomson, pero Ya, la concordancia, no la de estudio. ya. La Thomson yo la ocupé como 10 años, buenísima. Porque a pesar de no ser continuista, es muy respetuosa. Y algo que uno valora. ¿Alguien más? Mi hermano Claudio, no sé. Hermano Yo Cristian. tengo la vida plena, La vida plena, muy bien. igual Hermano el diario vivir. Las Diario Vivir también es una buena versión. Hermano Cristian, Sí, la Thompson la tuve también mucho tiempo. Con un cambio de hogar, la perdí en esas eh, cosas que a veces uno... es una buena versión. A mí me gustó. Como le digo, la ocupé harto tiempo. Me gustó una Biblia respetuosa, que es algo que uno valora. No sé, mi pastor Máximo, si está sin audio. Ay, yo Ahí uso sí. bueno, tengo varias, tengo la Thompson, que es la primera Biblia que usé, tengo la vida plena, la escatológica, no sé qué opinión tiene usted de la escatológica, y Mm, tengo la palabra clave. ya. La palabra clave trabajó dentro del que estuvieron a cargo de ese proyecto el pastor Samuel Pagán. Es un crack. El pastor es muy se maneja mucho el pastor y es una persona muy sencilla. Yo estuve compartiendo con él, estuvo aquí en Chile en septiembre y estuve una semana compartiendo con él, así que estuvimos harto rato ahí todos los días. Yo lo fui, yo manejaba el auto donde lo movilizamos él, así que por eso me tocó conversar harto con él y aproveché ahí de sacarle algunos conocimientos.
Mire, qué interesante. Yo igual tengo varias Biblias de estudio. Ya no compro Biblias de estudio porque voy a Y serles pastor, sincero. ¿Sí? disculpe, pastor, ¿qué opinión tiene usted de la escatológica? Sabe que no la conozco. No la conozco y no sé si tendrá alguna posición o mostrará todas las posiciones escatológicas. Yo tengo un tema con la escatología. Hace 20 años atrás, cuando estuve estudiando la primera vez, a mí me... Aunque la Biblia es un libro escatológico y nosotros en general somos un pueblo escatológico porque esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor, y yo me compliqué con la escatología en ese momento porque me di cuenta que la gente peleaba por algo que todavía no tenemos claridad cómo va a suceder. O sea, la Biblia nos da bastantes luces, pero si un hermano es premilenarista, otro postmilenarista y otro amilenarista, yo me sujeto a lo que dice mi denominación, ¿ya? Yo me sujeto a la escatología de mi denominación, pero trato de no, hago clases de escatología, pero no es algo que me entusiasme mucho, voy a serle sincero. Así que no la conozco. He estudiado otros temas que me gustan más. Eh, sigamos revisando el tema de esto, porque vamos a ver otros libros más para que nos dé el tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos Biblias que son de estudio y que en este caso puede ser la Scofield, la Thompson, la Plenitud. La Scofield, hablando de escatología, es dispensacionalista, ¿ya? La estudio teológico, que tiene un fuerte énfasis calvinista. La Biblia Holman, que es una Biblia muy dinámica, de muchos colores, para quienes les gusta la parte visual, la palabra clave que la nombraron por ahí. La Biblia arqueológica, apologética, y hay una gran cantidad de Biblias de estudio, ¿ya? También hay Biblias que son para evangelismo. Tenemos la NTV, que sirve muy buena para evangelizar, la NBI, la Dios habla hoy, la BLS, la Biblia del Pescador, son Biblias que están enfocadas para evangelizar, para invitar a otras personas a conocer a Cristo. También hay Biblias que son de tipo devocionales. ¿Para qué significa eso? Que es para que uno, al estudiarlas, leerlas, esas Biblias, uno pueda tener una reflexión, crecimiento espiritual. Tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, la Biblia del Diario Vivir, la Biblia Max Lucado, Mujeres con Propósito, la Biblia Charles Spurgeon, la Biblia para jóvenes, vienen con enseñanza, ese es principalmente, no son Biblia estudio, son Biblias tipo devocional. Las primeras que mencioné, hay algunas Biblia estudio. Ahora vamos a ver qué tipos de herramientas vamos a ocupar para lo que se llama el contexto histórico. Para analizar el contexto histórico de manera efectiva, se necesitan varias herramientas que nos permiten entender el trasfondo cultural, religioso, social, político, geográfico, en el que se desarrollan estos eventos y las enseñanzas de la Biblia. Estas herramientas son esenciales para interpretar correctamente el texto bíblico y aplicar los principios en su contexto original. Por ejemplo, ¿qué vamos a necesitar o qué nos es útil aquí? Los diccionarios bíblicos, los comentarios bíblicos, Pucha, los no tengo. atlas bíblicos. Deme un segundito que ¿Cuándo alguien me está. traen los libros ustedes? A ver, espérense, alguien está con el audio y se escucha todo. A ver quién es. Acá está mi hermano Sergio, voy a Sí, silenciarlo. sí, Ahí está. Ahí lo silencié, no se preocupe, hermano. Ya, perdón. sí. De libros de cultura y costumbres, libros de historia, obviamente historia sea del Antiguo, del Nuevo Testamento, líneas de tiempo que son muy prácticas y contextos culturales. Veamos primero los diccionarios. Herramientas para analizar el contexto. Estos son diccionarios muy interesantes. Yo tengo este de certeza hace muchos años, que este venía justamente en el pack que les comenté que compramos, venía este. Este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado que está acá de la CLIE es muy con hartos colores. Para la gente que le gustan los dibujos, las imágenes, está buenísimo. Este nuevo diccionario bíblico es un clásico. Y acá el que la lleva es este que se llama Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Este diccionario es tremendo, mis hermanos, ¿ah? Es tremendo. A ver si por aquí está. Acá está. Este es. A ver, ¿lo logra ver? Ya, este está editado por Alfonso Ropero. Ahora yo le voy a hacer, tiene 2700 y tantas páginas, ¿ya? Es tremendo diccionario. Hay algunos artículos que pueden parecer un poco, o que son, no, que pueden parecer que son un poco progresistas.
Entonces tengo algunas personas que se han quejado de que algunos, como que, en el sentido progresista, que hay que algunos artículos que pareciera que apoyaran ciertas posiciones liberales, ¿ya? Así que el único detalle, pero este diccionario es una tremenda herramienta. Aquí, si usted toma un tema, de repente son 4 o 5 hojas del mismo tema. O sea, para estudiar a profundidad, lo recomiendo. ¿Ya? Se llama Un Gran Diccionario Enciclopédico. Es un poco caro, pero vale la pena, ¿ya? Y en cambio, el Enciclopédico otro. de la Biblia, ¿cierto? ¿Mm? ¿Cómo? Enciclopédico de la Biblia, dice, Sí, ¿cierto? sí. Gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Sí, está en el apunte. Se los voy a enviar de ahí para Amén. que tengan todas estas imágenes, ¿ya? Ya. Este diccionario bíblico de certeza es económico, igual el de HarperCollins son económicos, son diccionarios muy prácticos, rápidos. Ahora, herramientas para analizar los contextos históricos, los comentarios bíblicos. Eh, Tenemos el de Berkeley, que es un clásico, ¿ya? Mire, yo le voy a ser sincero, todos estos que están aquí los estoy mencionando porque están o tienen una tendencia teológica muy continuista, algunos incluso pentecostales, como en el caso de Fi. Y además de eso, son de corte, no calvinista, así que por eso lo recomiendo, así que tiene que ver también con eso, pero además técnicamente son muy buenos. El de Berkeley todavía se ocupa harto. Hay que tener cuidado con Berkeley porque Berkeley, en general, tiene una muy buena doctrina, pero fíjense que él, el único detalle es que es universalista. ¿Qué significa eso? Que él cree que finalmente la salvación, todos van a ser salvos. Eso, es una herejía eso. Así que ten cuidado. El comentario bíblico contemporáneo, hay muy buenos artículos acá. Hay igual hay que tener cuidado porque hay algunos que pueden decir que son medios progresistas, algunos de los temas. Está hecho desde Latinoamérica y hay exégetas muy buenos ahí trabajando. Esta línea se las recomiendo, ya lo ocupé y tiene un nivel altísimo que se llama Comentario Bíblico con aplicación de la NBI. Aquí hay autores, pero Scott McKnight, está Craig Keener, hay varios aquí de peso pesado. Ajit Fernando también, esta serie. No sé si ustedes las han visto. A ver, aquí tengo algunas. No, están por allá, están al otro lado, pero tengo algunos. Y estos que son de la colección Teología Contemporánea, por ejemplo, estos de Gordon Fee, son tremendos, tremendos. Y Gordon Fee es un pentecostal de, como decimos nosotros, de hueso colorado. O sea, él es uno de los buenos exégetas, uno de los más respetados que hay. Él falleció ya hace algunos años, pero su literatura se sigue leyendo bastante. Así que hay buen material disponible. ¿Ya? Ahora tenemos los atlas bíblicos para ubicarse ahí en el espacio-tiempo. Tenemos este que es un clásico, el Atlas Bíblico Portavoz, ya muy sencillo, con lámina de color, el Atlas Bíblico Tinder. ¿Y por qué nos ayudan a identificarnos? Y estas guías ilustradas son exquisitas. Esta guía ilustrada del templo, a ver, yo la tengo por acá, se las voy a mostrar. Eh, Vamos viéndolo. La idea es que aquí ustedes puedan sacar aquí alguna idea, porque este material, mire, guía ilustrada del templo, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar es que fíjense cómo trabaja acá con las láminas. Por ejemplo, ahí tienen el templo, ¿lo logran ver? Está la sección interna. La sección externa, así se veía por fuera, el templo Salomón, y así era por dentro. También tenemos el templo de Herodes, ahí está, el templo de Herodes por fuera, templo de Herodes por dentro. Y quiero mostrarles la primera lámina acá para que ustedes logren ver. Miren, el tamaño del templo y la cantidad de gente que hacía. No sé si logran ver lo pequeño que se veía la gente. Este templo hacía una cantidad impresionante de personas. Era un lugar donde caía muchas personas. Entonces, este tipo de guías son de bastante utilidad y creo que para el trabajo, para ir entendiendo de lo que estamos estudiando, nos puede ayudar bastante. ¿Ya? Sigamos, sigamos, porque nos quedan algunas cositas más. Si hay alguna consulta, mis hermanos, procedan. Herramientas para analizar el contexto histórico, tenemos los libros obviamente, libros de historia. Justo González, es un libro un poquitito caro, son 2 tomos estos de historia del cristianismo, pero es una buena inversión, mi hermano. Justo González es un muy buen historiador. Estos libros son más baratos, estos de José Lima, son libros más económicos. Este libro es un poco más técnico, porque un libro de Flavio Josefo, o sea, estamos hablando de un judío del siglo IV.
harto posterior y que relata la historia de los judíos. Aquí tenemos también el Antiguo Israel. Entonces podemos encontrar libros de historia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y nos son de bastante utilidad. Ahora les voy a mostrar otros que son herramientas de contexto cultural, ¿ya? Como mencionamos en la clase anterior, el contexto cultural se refiere al conjunto de costumbres, valores, normas sociales y prácticas religiosas de la sociedad en la que se escribió el texto bíblico. Actualmente existe literatura muy buena, de muy buena calidad para estudiar este contexto. Encontramos una cantidad ahora importante de libros disponibles en el mercado. Y quiero recomendarle estos dos. Estos se llaman comentarios del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hecho por Craig Keener. Craig Keener era un pastor bautista y el año pasado pasó a ser pastor de una iglesia pentecostal, o sea, ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Y en el caso del contexto, el comentario de contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento también hay muy buenos. Walton es muy bueno, así que aquí se encuentran con buen material. Y lo que va haciendo va explicando por qué se hacían ciertas prácticas. Entonces usted va leyendo el texto y le va diciendo ahí, bueno, esto se da por esta situación, porque era la costumbre, en eso consistía. Entonces, hay varios de estos y yo les voy a convidar ahora a un libro que es de Craig Keener, que es gratuito, que se llama La Biblia en su contexto. Así que se los voy a enviar de ahí al WhatsApp y ese libro ustedes lo pueden ocupar, copiar, utilizar sin ningún cargo de conciencia porque es legal. Un libro que regaló Craig Keener para, recuerden, el PDF es pecado. Digo, hermano, cuidado con los PDF, hay que tener cuidado con esas cosas. Sigamos, no hablemos más de PDF, sino algunos se van a sentir incómodos, ¿no es cierto? Cambiemos de tema mejor. Dios me sacó de ahí, mis hermanos, me sacó de ese lugar. No, sí, por ahí tengo algunos PDF guardados de libros que no puedo encontrar. Tenemos este, que lo tengo igual hace años, venía también dentro de la colección de Fred White. ¿Sabe que este está disponible en internet hace años? Un libro antiguo, igual. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Ahí salen varios temas y los va desarrollando. También Alfred Edersheim, que es muy bueno, Uso y costumbres de los judíos en tiempos de Cristo, de Ralph Gover, Manual de uso y costumbre de los tiempos bíblicos, y estos libros de Trota, Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento. Estos libros son carísimos y cuesta encontrarlos. Este que está acá, el último, amarillo, que es de la editorial Trota. Sigamos. eh, para estudiar el contexto gramatical. Mire, una gramática de la lengua española, aunque parezca algo así como básico, pero de repente hay gente que le cuesta hasta eso. Entonces ya veamos qué es lo que dice la gramática sobre ciertas palabras que nosotros estamos estudiando. También este libro es muy bueno, Tomás de la Fuente, Claves de Interpretación Bíblica. Lo ocupé yo cuando estudié hermenéutica hace años atrás. Hermenéutica de Rob Haskell. Estoy sacando yo material de acá. Dentro de la diapositiva ocupo material de este libro. Lo tengo por aquí. Y este es el Nuevo Testamento lineal, palabra por palabra. Es en griego. Muy interesante, ¿ah? Un libro, no es tan caro, está en la Sociedad Bíblica. Sigamos. Herramientas para el contexto gramatical. Aquí hay otro. Estos de Cale y Delitzsch. Mire, yo aquí les voy a, si en algún momento se quieren meter en el tema del estudio de las lenguas originales, no compren los libros compactos. Yo cometí ese error. Por ejemplo, yo compré el comentario del texto del Nuevo Testamento y yo tenía los libros solos y los vendí y me compré una obra grande, que venían todos juntos. Pero ¿saben qué? Era más práctico el libro que venían los cuatro libros aparte y no comprarlo. Por lo menos a mí me incomodó, el papel es más delgadito, la letra más pequeña, además el libro grande cuesta estarlo manejando, era más cómodo los otros libros que venían solos. Estos de Samuel Pérez Milo son bien buenos, ¿ah? La concordancia es un clásico ya, no es caro, la concordancia Strong, y se ocupa todavía, por lo menos la numeración y algunas de las definiciones de Strong se siguen ocupando. Hay libros más técnicos, este es un libro así como para introducción. Y vamos a la parte de lo que es la teología. El contexto teológico se refiere al marco doctrinal y las creencias en las que se inscribe un texto bíblico. Se trata de entender el desarrollo de las ideas teológicas en la Biblia, cómo éstas se relacionan con la revelación de Dios y cómo cada pasaje contribuye al mensaje general de las Escrituras. Y quiero aquí hacer una mención sobre lo que es el tema de la teología. Mire, les voy a comentar esto.
Ahí dice que compra Amazon Kindle. Bien, mi hermano José, yo todavía no puedo acostumbrar a leer en el computador. A mí hay un problema, un problema. Yo hago clase de la parte informática en la universidad, así que me toca leer mucho en el computador. Y creo que una de las pocas cosas que disfruto leer en papel. Lo disfruto, o sea, para mí es importante tomar notas, pegar, hacer anotaciones. Para mí eso es un rito y lo disfruto. Entonces, estar en el computador leyendo, ya, a mí me, pero hay otras personas que me han dicho que me cambie ahí que compre la enciclopedia Logos. Vamos a ver qué es lo que es el tema teológico. Les comento. Lo que hace la teología, los libros de teología, es recorrer toda la Biblia para tomar sobre cierto tema y tratarlo de estructurar. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Empieza desde Génesis hacia adelante hasta llegar a Apocalipsis, toma todo y hace la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ya? Que en el Espíritu Santo, sus atributos, porque es Dios también, cuáles son los dones, cuál es el bautismo del Espíritu Santo, y también se apoya la teología sistemática de la historia, de la filosofía, se apoya de otras ciencias para articularse. Hay una teología que se llama teología bíblica en el sentido que solamente se basa en la Biblia, no saca información de afuera. Las teologías son buenas para que uno haga de repente un entendimiento global. Pero de repente las teologías sistemáticas corren o se tienen el problema de que tienden a reducir, a ser muy reduccionista sobre el entendimiento de ciertos temas. Me explico. Por ejemplo, que voy a hacerlo en la última clase, voy a hablar acerca de hermenéutica del espíritu, ¿ya? Eh, el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando Pablo se refiere al Espíritu Santo, lo hace principalmente de una perspectiva soteriológica. ¿Entienden el término soteriológico? Que se refiere a la salvación. O sea, cuando Pablo habla del Espíritu Santo, está hablando de santificación, de adopción, de regeneración, está hablando de justificación. Entonces son términos que él asocia a la obra del Espíritu Santo, que es obra del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando Lucas habla sobre el Espíritu Santo, su enfoque principalmente tiene que ver con carismas, con dones espirituales. Cuando Lucas habla sobre el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo actuando con poder, capacitando al creyente y empujándolo para que cumpla la misión, y cumpliendo la misión a través de señales y milagros. Entonces el Espíritu Santo es el que bautiza, capacita y envía. Así lo proyecta Lucas, ¿ya? Y también Juan tiene una neumatología que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, que tiene más un rol pedagógico de enseñar al creyente, porque el Espíritu Santo es el que lo va a capacitar, es el que le va a enseñar, es el que le va a indicar al creyente. Por lo tanto, cada uno de los autores bíblicos tiene un enfoque en relación a ciertas doctrinas. Entonces, cuando toma las teologías sistemáticas, lo mete todo dentro de una juguera y hace ahí una mezcla y de repente puede ser injusto en ese sentido. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es la hermenéutica para entender un poco también este tema, por qué cierto grupo entiende, y también creo que es importante porque es la forma en que más se está estudiando ahora dentro de la academia, especialmente la academia carismática, se está estudiando mucho acerca de lo que es la teología lucana, y vamos a ver ese tema. ¿Ya? ¿Entendieron el contexto? Las teologías sistemáticas son buenas, pero en algunos casos tienden a ser reduccionistas porque como que tratan de acotar, ¿ya? Y tenemos aquí algunas, por ejemplo, la teología sistemática, hay varias más, yo estoy presentando esta, pero tienen que ver porque estos apuntes yo los preparo principalmente para el contexto donde hago clases, habitualmente que son en institutos de carácter pentecostal, ¿ya? Pero la teología sistemática está Stanley Horton, esta teología pentecostal de Wolfgang Bondi es exquisita, es una teología muy, es académica, o sea, que igual tiene un lenguaje como bien elevado, pero a mí me gusta mucho cuando hace el desarrollo de lo que es el altar como símbolo. El altar es el lugar donde nosotros vamos a buscar perdón, donde nos casamos, donde vamos a buscar un lugar de encuentro, a recibir el Espíritu Santo. El altar tiene un simbolismo muy fuerte para nosotros y él desarrolla ahí un tema muy interesante. En la teología bíblica sistemática, este es un libro antiguo ya, ese libro es de Mayor Perman, pero también es un libro cortito. La teología evangélica de Pablo Hope, que es una teología está muy basada en el libro, en la teología de Millar Erickson, ¿ya?
Y esta es Fundamento de Teología Pentecostal de Duffield y Van Cleef. Podemos mencionar otros. Hay teologías, la de Millar Erickson muy bueno, la de Wayne Grudem también, está la de Hodge. Personalmente tengo varias. Hay una teología sistemática de Raúl Saldívar, la que estoy recomendando, lo estoy leyendo ahora, miren, para mostrarle un poco, para que no piensen que solamente leo ese tipo de teología. Por ejemplo, ahora estoy estudiando con este, que es Teología Cristiana, tomo uno, de Orton Willis. ¿Y saben para quién es buena esta teología? Para los que vienen de una tradición metodista pentecostal. Buenísima, porque no hay muchas teologías de ese enfoque, y este tiene un enfoque wesleyano, y habla acerca de... Y también tengo esta otra que es una teología quizás más, a algunos no les gusta mucho, es una teología bastante técnica que de Pannenberg, ¿ya? Teología sistemática, igual la estoy leyendo ahora para un trabajo que estoy haciendo. Entonces hay varias teologías más, hay teologías reformadas, teologías luteranas, teologías pentecostales, teologías bautistas, teologías más filosóficas, hay teologías católicas, hay de todo tipo de teologías latinoamericanas, hay diferentes tipos de teología que tienen que ver con el enfoque. Sigamos revisando. No sé si hay alguna consulta, estimados. Si no, seguimos. Sí, profe, quería hacer la siguiente consulta. ¿Por qué hoy día el mundo cristiano tiene tanto problema o tanta división frente a la mirada con respecto al Espíritu Santo, siendo que Cristo dijo claramente que era Dios con nosotros y que siempre la divinidad en general hizo énfasis en, por ejemplo, el Señor dijo, adoren al Hijo, el Hijo dijo, adoren al Padre. Y hoy día es Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Yo no sé por qué tanto hay tanta división y tanto conflicto y tanto problema en el mundo cristiano en general con respecto a, a, a- a la persona del Espíritu Santo. Siempre es como, entre comillas, para el mundo cristiano o gran parte de él, porque obviamente no todo, es como, es decir la tercera persona de la Trinidad es como casi un Dios menor. Yo no sé por qué nos pasa eso y quizás también uno se hace cargo de esa responsabilidad. Sí, bueno, hay gente que critica harto, pero que sale tercera persona de la Trinidad no se refiere a nivel, sino se refiere a que es parte de esa relación. Claro, Eh, yo también lo entiendo así, pero ¿por qué usted siente que está esta división tan marcada en el mundo cristiano? es que yo no veo que sea algo así del mundo cristiano. Yo lo que me ha enseñado el tiempo es que la mayoría de los cristianos son continuistas, que creen que el Espíritu Santo sigue orando en este tiempo, que Dios sigue orando a través de su Espíritu. Esa es la impresión, o sea, eso es lo que yo he visto. Lo que pasa es que los sesionistas, que es la posición en la cual creo que tú estás mencionando, hermano, mete harto ruido y da la impresión que tuvieran más seguidores, pero la mayoría de los cristianos yo creo que son gente continuista. Es más, eh, algunos son cesacionistas hasta que necesitan un milagro. Ahí ya dejaron de ser cesacionistas. Ahí ya creen en Dios y tienen esperanza en que Dios puede hacer algo. Entonces, vuelvo a insistir, la gente mete mucho ruido y ahí en las redes sociales se está dando eso, pero el Espíritu Santo, hay un libro muy bueno de Francis Chan que se llama El Dios Olvidado. El Dios Olvidado. Porque el Espíritu Santo fue tratado como el hermano pobre de la Trinidad, y hay que reconocer que el movimiento carismático pentecostal al principio del siglo XX vino a traer ese énfasis nuevamente en un Espíritu Santo dinámico, que obra, que habla, que sigue entregando dones para este tiempo. Y había un interés de todas las tradiciones cristianas por empezar a escribir más sobre el Espíritu Santo. ¿Sabe que hay algunas teologías antiguas que ni siquiera tenían un capítulo aparte? Por ejemplo, ahora todas las teologías traen un capítulo sobre el Espíritu Santo, pero había teologías antiguas que no lo tenían porque no lo consideran como algo relevante. Pero también es legítimo, creo que es legítimo que alguien tenga una posición quizás secesionista, es legítimo, no estoy de acuerdo, pero también yo tendría cuidado en que una cosa es no creer y otra es burlarse, que eso es diferente. O sea, yo estoy de acuerdo si algunos no creen en algunas cosas, están en su derecho, creo que igual sigue siendo cristiano, si sigue creyendo que la salvación es por gracia, se sigue creyendo que es importante llevar un testimonio acorde como hijo de Dios, pero
Si no creen que alguno de ellos están vigente, no, a mí no me complica, pero el problema es que tengo varios cristianos que se están burlando. Y ahí es donde ya empieza el tema que quizás que a mí me complica más. Pero Bueno, no sería una herejía decir que los dones del Espíritu no están presentes. Si el Señor dijo claramente que iba a ser Dios con nosotros hasta que Él volviese. es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo, que afirman de que Dios es soberano y que Dios obra cuando quiere, como quiere y donde quiere. Esos mismos, cuando se trata del Espíritu Santo, que también es Dios, no piensan de la misma manera. Y lo limitan y lo encasillan a sus conceptos de lo que es la obra del Espíritu Santo.